Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Nos corresponde dar a conocer la norma internacional de auditoría 210 y la norma internacional de auditoría 240. Me corresponde dar a conocer la norma internacional de auditoría 210, que trata de acuerdo a los términos del encargo de auditoría. El alcance de esta norma es que trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo, como también las responsabilidades de la gerencia y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, en donde deben acordar los términos del compromiso mediante una carta o en otra forma confiable del contrato. La carta de encargo o contrato de auditoría es el documento en el que se recoge el alcance y los objetivos de auditoría a realizar, ya que el objetivo del auditor es aceptar o continuar el trabajo de auditoría una vez se hayan establecido las precondiciones para la auditoría y confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad sobre los términos del desarrollo del trabajo. En cuanto a las definiciones de la norma, es importante resaltar las condiciones previas de la auditoría, utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de estados financieros. Y para los requerimientos de las condiciones previas de la auditoría, el auditor determinará y obtendrá la confirmación de la dirección que los estados financieros están de conformidad al marco de información financiera aplicable. Que el control interno, la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude y error. Para las condiciones previas a la auditoría es importante la determinación de la aceptabilidad del marco de información financiera. Dentro de los factores es aceptable que se incluya la naturaleza de la entidad, el objetivo de los estados financieros, la naturaleza de los estados financieros, si las disposiciones legales o reglamentarias prescriben el marco de la información financiera aplicable. Para llevar a cabo el acuerdo a los términos del encargo de auditoría, el auditor y los responsables de alta jerarquía de la entidad deben determinar lo siguiente. A. El auditor debe enviar una carta de encargo antes del comienzo de la auditoría. B. Que la entidad, mediante la dirección y los responsables del gobierno, deben acordar los términos del encargo de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias y la estructura funcional de la entidad. Para determinar el acuerdo de los términos del encargo de auditoría, se harán constar en una carta de encargo u otra forma adecuada los siguientes aspectos. A. El objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros. B. Las responsabilidades del auditor. C. Las responsabilidades de la dirección. D. La identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de estados financieros. E. Una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor. F. Una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieren de lo esperado. Para las auditorías recurrentes, el auditor puede decidir no remitir una carta de encargo u otro acuerdo escrito para cada ejercicio. Sin embargo, los siguientes factores pueden hacer que resulte revisar en los términos de encargo de auditoría y recordar a la entidad en términos vigentes, tales como cualquier indicio de la entidad interpreta erróneamente el objetivo y el alcance de la auditoría. Cualquier modificado o especial del encargo de auditoría o un cambio reciente en la alta dirección, un cambio en los requerimientos legales y reglamentarios o un cambio significativo de la propiedad. En cuanto a la aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría,
el auditor examinará la justificación de la solicitud y especialmente las implicaciones de una limitación al alcance del encargo de auditoría. Las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo, las disposiciones legales o reglamentarias pueden exigir que en la redacción de su opinión el auditor utilice las frases que expresan la imagen razonable. Gracias, bendiciones. Buen día. A continuación trataremos la norma internacional de auditoría 240. Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto a fraude. Dentro del alcance nos presenta la responsabilidad del auditor con respecto al fraude en auditorías de estados financieros. Así también la norma nos da la guía de cómo aplicar el manejo del riesgo de error de importancia relativa. Los procedimientos que se deben aplicar cuando se encuentran en situaciones que son motivo de sospecha o se determine que hay fraude. Características del fraude. Identificar las características del fraude es esencial, ya que nos ayuda a distinguir entre lo que constituye un fraude o un error. Y su principal característica o palabra clave para distinguir que sea un fraude es la intención, ya que el fraude se comete con la intención de engañar y se realiza con premeditación. La responsabilidad en relación con la presentación y detección del fraude del auditor es obtener seguridad de que los estados financieros en conjunto estén libres de incorrecciones importantes derivadas de fraude o error. Para esto debe crear controles en las diferentes áreas. Así también debe inculcar dentro del equipo de trabajo una conducta ética. Esto con el fin de que actúen con principios éticos y morales. Los objetivos. El objetivo del auditor es identificar y evaluar los riesgos de importancia relativa derivados de fraudes en los estados financieros, obtenidos de la evidencia suficiente y apropiada para diseñar e implementar los procedimientos necesarios y responder de manera apropiada. Dentro de la norma encontramos las definiciones de fraude, que la norma nos indica que es un acto intencionado que resulta de la manipulación de la información contenida en los estados financieros, no presentando así la información de forma razonable. También nos indica los factores de riesgo de fraude, los cuales son indicios que el auditor puede encontrar, ya que pueden existir incentivos o presión para realizar fraude. Así también nos dan requerimientos. Algunos de ellos son el escepticismo profesional. Un requisito importante es que el auditor realice el trabajo de auditoría y evalúe los estados financieros, es el escepticismo profesional. Que el auditor practique un cuestionamiento continuo de la información y evidencia obtenida, teniendo en cuenta la posibilidad de errores de importancia relativa dentro de los estados financieros, nos ayuda a detectar los fraudes o errores a los cuales han incurrido. Así también la discusión entre los miembros del encargo. Esta se debe llevar a cabo sobre que los estados financieros puedan presentar errores de importancia relativa derivados de fraude. Esto permite que el personal con mayor experiencia
comparta conocimiento en relación a la detección de aspectos que conllevan a cometer un fraude y error. La comunicación constante dentro de la dirección y el equipo de trabajo nos ayuda a que el encargo de auditoría se realice de la mejor manera. Procedimientos de valoración del riesgo de actividades relacionadas. Aunque la detección del riesgo está directamente relacionada al trabajo de auditoría que estamos realizando, el auditor debe de obtener información que le dé las pautas necesarias para saber que la administración también está realizando su trabajo de valoración de los riesgos como se lo exige la norma. El auditor obtendrá información de la valoración realizada por la administración, el proceso seguido por la administración para identificar y dar respuesta a los riesgos. Estos dos puntos es cómo la administración está gestionando los riesgos. Por ejemplo, muchas de las empresas lo que hacen es contratar servicios de certificaciones ISO para estandarizar y poder optimizar sus procedimientos de control, así como sus procedimientos de producción. La comunicación de los responsables del gobierno de la entidad. También se debe comunicar cuando existen fraudes o riesgos que deben de ser comunicados y eso pues, se les trasladan a la dirección. Comunicación a los empleados y la dirección de su opinión relativa a las prácticas empresariales. ¿Qué quiere decir esto? Que se le debe comunicar a los empleados cuáles van a ser las estrategias que va a tomar la administración para minimizar el ejercicio de fraude. Sí, ahora se le conoce como un ejercicio. El auditor realizará indagaciones ante la dirección y cuando proceda ante otras personas de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como auditores debemos de indagar cuáles son los procedimientos, aquellos permisos, cuáles son sus atribuciones en el esquema de control, en los procedimientos, los niveles de autorización que tengan con respecto a bancos, con respecto a permisos de salidas, entradas tarde, permisos de variaciones en los precios, permisos de poder modificar los precios para algunos clientes. Todo este tipo de información nosotros debemos de obtenerla indagando con la dirección y aquellos encargados de la administración y de la gestión de los recursos de la empresa. La identificación y la valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude. El auditor evaluará si las relaciones inusuales o inesperadas que se han identificado al aplicar procedimientos analíticos. Por ejemplo, nosotros normalmente vemos que los vendedores tienen pues, mucha relación con nuestros clientes. Ese es su mayor trabajo, mantener buenas relaciones con el cliente. Sin embargo, estas relaciones llegan a saltar y a ser cuestionables. Y por lo que mencionaba anteriormente, las variaciones en los precios. La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude. Esto es, el auditor debe identificar los riesgos de incorrección material. Siempre existe, del lado del auditor, el riesgo de muestreo, el riesgo de no detectar todos los fraudes habidos y por haber en la entidad, pero está dentro de sus responsabilidades realizar un trabajo adecuado para identificarlos. Respuesta a los riesgos valorados de incorrección material de fraude. El auditor asignará y supervisará personal teniendo en cuenta la cualificación y la capacidad de estas personas para poder identificar y constatar que efectivamente se está realizando un procedimiento de evaluación de riesgos. Adicionalmente, evaluará la aplicación de las políticas, en especial aquellas cuestiones complejas que podrían llegar a generar muchas dudas y que por lo mismo se dejen de lado y estas sean las salidas para la administración y realizar acá procedimientos fraudulentos. Será impredecible en la selección y extensión de la auditoría. Quiere decir que nosotros tenemos que ser siempre más listos que lo que la administración espera. Nosotros no nos vamos a limitar con la información que tenemos. Revisará los asuntos contables, análisis globales, todo lo que necesite para poder satisfacer la información que necesita de cada uno de los procedimientos. Evaluación de la evidencia de auditoría. El auditor evaluará los procedimientos analíticos realizados en una fecha cercana a la finalización de la auditoría. Si existe error, el auditor evaluará si es debido a fraude. Si el auditor determina que efectivamente tiene corrección material o no, este le da razones para considerar que puede ser un fraude. Volverá a considerar
la valoración de riesgo. Quiere decir que si con todos los procedimientos que aplicó identificó que existe fraude y está más recurrente, aunque no sea material, pero el fraude está presente y la administración no ha hecho, no tiene procedimientos para poder responder a estos fraudes o a estos errores, el auditor debe volver a considerar la valoración del riesgo en su planeación, así como en sus procedimientos y la ampliación de su materialidad, la ampliación de procedimientos, utilización de otros medios para poder obtener información y aseguramiento. El auditor también debe de evaluar si por el fraude, por la cantidad de errores, realmente puede continuar con el encargo. Determinará sus responsabilidades legales, si la regulación en el país le permite renunciar al encargo, y si renuncia, si debe, con qué nivel de la dirección debe de discutirlo, y si pues tiene obligación de notificarlo a una entidad reguladora. Y las manifestaciones escritas son todas aquellas cartas que nosotros vamos a obtener y pues comunicados directamente desde la administración, en donde ellos nos dan énfasis, nos hacen énfasis en la responsabilidad que ellos tienen en el diseño, en la implementación y en el mantenimiento del control interno, así como de los resultados de la valoración de riesgos, o sea, sus informes propios de la empresa. Las comunicaciones con la dirección, los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor identifica indicios de fraude o error, obtiene información que indique esta premisa. Por ejemplo, comunicará a cada nivel o a nivel que sea necesario las incorrecciones o los fraudes. Si la dirección está involucrada, como lo vemos en el párrafo B, lo que hará el auditor es comunicarlo directamente con los responsables del gobierno, de la entidad. Así como el auditor también debe identificar aquellas cuestiones de fraude a las autoridades adecuadas fuera de la entidad. Si el auditor ha identificado un fraude o tiene indicios de que no haya, determinará si tiene la responsabilidad de informar a alguna entidad reguladora, como era lo que mencionábamos anteriormente. Y el auditor debe documentar todas las decisiones significativas que se han tomado durante la discusión, así como los riesgos identificados y las respuestas globales que obtuvo de estas reuniones.